a seguir, hermanos, estudiando un poquito acerca de la familia. Y para ello vamos a ir al libro de Jueces. Y en el libro de Jueces vamos a ver un panorama general de una sociedad en crisis. Ustedes se recuerdan, el libro de Jueces es un libro muy triste en el cual por varios ciclos continuos el pueblo se aparta de Dios. El Señor los entrega en las consecuencias de sus actos. Dios levanta jueces para libertarlos, pero luego, después de un tiempo, el pueblo se vuelve a apartar. Es una sociedad que está en una suma crisis. Y solo para que recordemos y tengamos un poquito de contexto, vamos a Jueces capítulo 2. Y ahí en Jueces capítulo 2 vamos a ver, si usted quiere, un resumen completo del libro. Del libro de Jueces lo encontramos resumido en Jueces capítulo 2, versículos del 14 al 19. Y lo vamos a leer para que tengamos contexto esta mañana. Dice así, versículo 14: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Esto que acabamos de leer, hermanos, es el resumen o el reflejo, el testimonio de una sociedad en crisis, una sociedad que está entregada a la aflicción. Hay palabritas bien particulares de lo que acabamos de leer. Por ejemplo, escuchamos palabras como gemidos o aflicciones, opresión. Hermanos, si tuviésemos que describir de alguna manera la sociedad en la que vivimos hoy día, y especialmente nuestro país, creo que pudiésemos ocupar palabras semejantes. La realidad es que estamos en una sociedad en crisis, una sociedad en la cual la iglesia, el cuerpo de Cristo, ha sido incapaz de influir para bien, en el cual cada día más, como decía este pasaje, como sucedió en el pasado, en lugar de mejorar, lo que se va repitiendo y lo que se va replicando es aún más pecado y aún más comportamientos ajenos a Dios, sin temor de Dios y sin esperanza. En los años 70 y 80 en nuestro país se vivió, algunos dijeron, un avivamiento en el cual en medio de la guerra muchas personas empezaron a creer en Cristo y muchas iglesias se fundaron en nuestro país. Lo triste es que después de un tiempo, la guerra terminó, hay muchas iglesias empezaron a salir en muchos lugares, pero casi 20, 30 años después vemos la realidad y pareciera que la iglesia sigue sin poder afectar una sociedad que está en crisis. Y hasta el día de hoy se siguen escuchando gemidos, aflicción y opresión en nuestro país. ¿Qué tiene que ver esto con la familia? Una definición común de la familia dice de que la familia se constituye como la unidad básica de la sociedad. Hermanos, si la sociedad está en crisis, es porque la familia está en crisis. Nuestras familias están en crisis. Hay otro versículo que puede definir perfecto lo que estaba sucediendo en este periodo de tiempo en Israel, en el periodo de los jueces. Vamos a Jueces capítulo 21.
versículo 25. Y vamos a ver el gran problema. La realidad. Es el último versículo del libro. Y dice el versículo 25: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Este versículo nos dice una realidad. La primera es que no había un rey humano, una autoridad instituida que dictara leyes, que ejerciera su soberanía, que castigara al pecador. No había un ser humano puesto en un trono. Sin embargo, nosotros que hemos visto cómo Dios tomó a Israel y lo eligió como pueblo y le dio leyes, ¿quién quería gobernar sobre Israel, hermanos? Jehová. Jehová era el rey de Israel. Aunque no hubiese una persona sentada en un trono, Dios seguía siendo el rey. Sin embargo, este versículo no solo nos habla de que no había una figura pública humana. La realidad es que el rey no estaba reinando en Israel. El rey estaba a un lado. La sociedad entera, las familias le habían dado espaldas, le habían dado sus espaldas al rey. Y por eso, al no haber un rey, cuando el rey soberano, el Dios de los cielos, no estaba reinando en la familia, que es la unidad básica de la sociedad entera fue afectada y fue entregada a esta suma crisis, no solo política, sino también religiosa, social, etcétera. Todas las consecuencias de darle las espaldas a Dios. ¿A dónde está el problema? El rey no estaba reinando. Jehová no estaba reinando. Las familias no le habían dado el lugar a Dios que Él se merece en su hogar, en su casa, en su familia. Así que cada uno hace lo que bien le parece porque no hay rey. Lo que vamos a hacer esta mañana, hermanos, es que vamos a tratar de contestar una pregunta. ¿Está reinando Jesús en mi hogar? ¿Estamos demostrando evidencias que Jesús está reinando en mi familia? ¿O será que cada uno hace lo que bien le parece? Si cada uno hace lo que bien le parece en mi casa, en mi familia, en su familia, en esta iglesia, hermanos, nuestra sociedad jamás podrá salir de la crisis en la que estamos hasta que Jesús no empiece a reinar como Él se lo merece en nuestros hogares, y de esa manera podamos afectar a nuestro país y al mundo entero con el reino de Cristo obrando en nosotros. ¿Está reinando Jesús en su casa, hermano? ¿Está reinando Jesús en mi familia? Vamos a ver siempre en el libro de Jueces, fíjense. Veamos qué preciosa es la palabra de Dios, que nos da una realidad de la sociedad, pero a la vez nos va a mostrar casos en familias en donde se está reproduciendo esta conducta de dejar a Dios fuera. Así que vamos a ver en el libro de Jueces 4 evidencias de un hogar en el cual Dios no está reinando. Y vamos a evaluarnos nosotros y le vamos a preguntar hoy a Dios: Señor, ¿estamos nosotros dando evidencias parecidas? ¿O estamos dando evidencias que Jesús está reinando en nuestra familia, en nuestro hogar? Así que vamos, empecemos en el capítulo 2 de Jueces y vamos a ver estas 4 evidencias. Y tengamos esa pregunta en nuestras cabezas, en nuestros corazones: ¿está reinando Jesús? ¿Estás reinando en mi hogar? ¿Estás reinando en mi familia? Fíjense la primera evidencia. Veamos el capítulo 2 y leamos de los versículos 6 al 10. Dice el versículo 6: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo que había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel.
La primera evidencia que vamos a encontrar de un hogar, de una familia en la cual Dios no está reinando, es cuando en ese hogar no existe la responsabilidad de la enseñanza del temor de Jehová. A pesar de que un grupo, una generación entera fue testigo de la obra poderosa de Dios en el desierto, esta generación pueden ser dos razones. Número uno, o sí cumplieron con lo que les tocaba y sus hijos quisieron desobedecer, o la más probable es que no cumplieron con la responsabilidad de enseñar a la siguiente generación del temor de Jehová. Fueron incapaces de reproducir una vida piadosa, a pesar que ellos sí fueron testigos de las maravillas de Dios en el desierto, los milagros que Dios hizo, el poder de Dios peleando por ellos en la conquista de la tierra. No fueron capaces de dejar una generación que siguiera siendo fiel a Dios. Así que la primera evidencia, vemos que no hay responsabilidad en la enseñanza del temor de Jehová. Y el pueblo tenía la obligación de enseñar a sus hijos y a sus hijas el temor de Jehová. Dejemos ahí algo en Jueces, porque vamos a seguir ahí y vamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Ese era el mandamiento personal. Pero ahora vámonos un poquito atrás, fíjense. Versículo 2 dice, del capítulo 6: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como Jehová te ha dicho, Jehová el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Sinceramente, hermanos, ver el libro de Jueces es triste al saber que hubo una generación que enteramente fue fiel a Dios y creyó en Dios, y a pesar que habían dificultades, a pesar que habían gigantes, literalmente, fueron capaces de creer en Dios, de confiar en Dios, de conquistar la tierra, aunque aún ahí empezaron a haber algunas dificultades en la conquista, pero Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos, y a pesar que había dejado naciones para probar a Israel, Dios les había dejado en su palabra la facultad para poder ellos vencer a pesar de las circunstancias. Pero en el momento en el cual esta generación olvidó la responsabilidad que tenía de enseñar a sus hijos la fe, de enseñar a sus hijos el temor de Jehová, lastimosamente esta generación entera se perdió delante de Dios. Hermanos, Dios había sido fiel en advertirles. Fíjense, ¿se recuerdan cómo es que Dios a veces les decía: miren, preparen un montón de piedras y pónganlas en este lugar, para que cuando sus hijos les pregunten, miren, ¿qué significan estas piedras? ¿Se recuerdan que hace poco lo veíamos arriba con los jóvenes, y seguramente aquí abajo cuando estudiamos ahí números? ¿Cómo es que Dios fue tan fiel en dejarles a veces monumentos o nombres a ciertos lugares, para que cuando sus hijos les pregunten: miren, ¿y por qué se llama aquí así? Miren, ¿y por qué están estas piedras aquí? Miren, ¿y qué sucedió en este lugar? Ustedes puedan dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho por ustedes en este lugar. Lo que a mí se me viene a la mente entonces es de que esta generación le preguntaba a sus papás: papá, ¿y estas 12 piedras que están aquí en el Jordán? Ay, no, hijo, no le hagas caso a eso. O estuvo muy ocupado el papá o la mamá para recordarle a sus hijos que esas piedras que estaban ahí les debían de recordar que Dios hizo pasarles el Jordán en seco. Y así otro montón de lugares, de monumentos, de momentos específicos, los cuales ellos tenían la responsabilidad de transmitir a sus hijos. Cuando Dios
no está reinando en nuestros hogares, todos vamos a querer pasarle la pelota a otro de la responsabilidad de enseñar el temor de Jehová. Y nadie se va a hacer responsable. ¿Quiénes son, hermanos, los responsables de enseñar el temor de Jehová a los hijos? Son los padres. Y nosotros acá como iglesia podemos hacer un gran esfuerzo. El pastor, los maestros, gracias a Dios por el ministerio infantil, por OANSA. Pero de nada, hermanos, o de poco serviría si acá se le enseña a temer a Dios y si en su casa, por el testimonio o por mala enseñanza, el niño recibe otra cosa. ¿Quién es el responsable, hermanos, de no solo enseñar la Biblia como una lección, de transmitir el temor de Jehová? Yo creo que hay una diferencia. Yo creo que yo podría tomar a mi hijo, mi hija o mi hermano, mi hermana y darle lecciones bíblicas, agarrar un libro y decirle, mira, veamos esta lección, y no transmitirle temor de Jehová. Yo podría con mi boca decir un montón de cosas respecto a Dios, y mira, Él hizo esto y Él hizo lo otro, y la Biblia dice esto, pero transmitir con mi vida la verdad de que Dios es real, que Dios está y que por eso debemos temerle, eso es diferente. Yo creo que aún sin tomar el tiempo de dar una lección, a través de mi vida, a través de mi comportamiento, de mi forma de hablar, de mi carácter, de mi conducta, yo puedo demostrar que yo temo a Dios. ¿Qué es el temor de Dios, hermanos? El temor de Dios, veo yo en la Biblia, que es la conciencia de saber que Dios está a mi lado. Y cuando yo sé que Dios está aquí, cambio mi conducta y cambio mi forma de ser, porque yo sé que Dios está aquí. Entonces temo a Dios y quiero agradarle, porque yo sé que no importa dónde yo me desarrolle, donde yo trabaje, donde yo estudie, donde yo me encuentre, Dios está, y Dios es un Dios verdadero, y Dios es un Dios celoso, y Dios es un Dios que bendice al que obedece, pero que también corrige al que desobedece. Y como yo sé que Él está ahí, yo le temo y cambio mi conducta. Cuando yo olvido que Dios está en mi hogar, yo reproduciré una conducta que no está demostrando el temor de Jehová, y por lo tanto voy a ser incapaz de reproducir una vida piadosa a la siguiente generación. Y eso es lo triste que encontramos nosotros acá. Una generación que fue incapaz de reproducir en sus vidas el temor a Dios. Hagámonos entonces la primera pregunta: ¿estamos en nuestras casas cumpliendo nuestra responsabilidad? Y ahora pensemos también, quizás no solo en papá, mamá, sino en todos los que estamos en casa, que manifestamos creer en Jesús. Tenemos la responsabilidad de reproducir en nuestras vidas una vida piadosa, que demuestre que creemos en un Dios vivo y verdadero, que nos ha cambiado la vida, que nos ha transformado. Estamos demostrando eso, hermanos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en la oficina, que Dios ha hecho un cambio en nosotros, que somos nuevas criaturas. Esa es nuestra responsabilidad. Pero veamos una segunda situación ahí en Jueces. Vamos al capítulo 3. La primera evidencia, vemos que no hay responsabilidad en la enseñanza del temor a Dios. Pero luego, número 2, segunda evidencia. El capítulo 3, veamos desde el versículo 6. Dice: y tomaron de sus hijas por mujeres. Y está hablando de cómo Israel tomaron de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Versículo 7: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. La segunda evidencia, hermanos, de un hogar en el cual Dios no está reinando es la idolatría. No solo la falta de responsabilidad en la enseñanza del temor a Dios, sino la idolatría. Idolatría, sabemos que es, hermanos, es todo aquel objeto, persona o situación que ocupa, que roba el lugar que Dios se merece.
y libre de la idolatría común, que sabemos que es inclinarnos a imágenes de una persona, de un objeto, de un animal, de una cosa. La Biblia es clara en demostrarnos que la idolatría no es necesariamente y únicamente con imágenes, sino también con conductas o pecados o situaciones en las cuales nosotros literalmente estamos demostrando adoración, veneración a estas cosas. ¿Quién es el único que merece nuestra adoración completa, hermanos? Dios. Pero muchas veces nuestra adoración, nuestra devoción, nuestro culto puede ir a cualquier lugar, a muchos lugares. Puede ser hasta nosotros mismos, puede ser aún hasta nuestro trabajo, pero robarle la gloria a Dios es idolatría. Podemos ser muy duros y decir, miren cómo ayer tantas personas idólatras, y señalarles y olvidar que nosotros aún acá podemos estar siendo idólatras cuando estamos ocupando nuestro tiempo y nuestra devoción a cualquier otra persona, a cualquier otra cosa, a cualquier otra actividad que no sea Dios. Esta situación de idolatría fue común en todo el tiempo de los jueces. De hecho, en este momento ellos se apartan y van en pos de los dioses, y Dios levanta un libertador, pero luego 40 años después se vuelven a entregar a los dioses. Luego Dios levanta otro libertador, luego 80 años después vuelven a caer. Así fue un ciclo constante, una y otra vez este pueblo le fue dando las espaldas a Dios y empezó a darle la gloria que solo Dios se merece a dioses, a imágenes. ¿Se recuerdan de Gedeón? Gedeón, siempre en el libro de los jueces, su padre tenía una imagen en su casa, que fue lo primero que Dios le mandó a derribar. Y ahí con temor Gedeón de noche, porque imagínense, en un hogar de hijos de Dios estaba construida una imagen. Hermanos, preguntémonos cómo estamos en nuestros hogares. Si Jesús está reinando realmente en nuestros hogares, la idolatría debe de ser algo que debe de estar derribado totalmente. Que nada ni nadie esté robándole la gloria y la adoración que solo Dios se merece. Ahora, para que ampliemos un poquito el concepto de esto, vamos a Efesios capítulo 5. Y solo como ejemplo, en Efesios capítulo 5, fíjense, versículo 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos, la idolatría no solo es inclinarme a una imagen. Este pasaje nos dice claramente que la avaricia es idolatría. ¿Por qué la avaricia es idolatría, hermanos? Definitivamente, porque cuando yo le doy a los bienes, a la acumulación de bienes, un lugar prioritario al que Dios se merece, es idolatría. Yo literalmente estoy adorando a los bienes antes que a Dios. Podríamos mencionar otro montón de ejemplos en los cuales la Biblia nos es clara cómo conductas, pecados, prácticas en nuestras vidas pueden llegar a ocupar un lugar prioritario que va robando la gloria de Dios. Si quiere, hermanos, hacer un ejercicio sencillo. Pensemos en esto. ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo? Y ahí está nuestra adoración. Pensemos, tenemos al día 24 horas. ¿Cuántas horas de mi día estoy ocupando para mi devoción a Dios? Para buscarle en oración, para leer su palabra, para imitar su vida en el mundo. ¿Y cuánto tiempo estoy ocupando para otras cosas? Hagamos ese ejercicio en nuestra mente y vamos a respondernos a la pregunta si estamos dando lugar a otras cosas que se están robando la gloria de Dios. Si yo digo que en mi casa no hay idolatría, en mi vida no hay idolatría, pero de mis 24 horas paso 5 hablando con personas, 4 jugando un videojuego, 3 haciendo algún deporte, y tengo 5 minutos para hacer mi devocional y medio memorizarme el versículo porque me lo van a preguntar el domingo, híjole, creo que estamos robando muchas veces la gloria que Dios se merece. Y no se trata de cuánto tiempo pasamos cantando, pues, a Dios,
Se trata de cuánto de nuestra vida gira alrededor de la persona de Dios. Podríamos, hermanos, podría suceder, fíjense, podría suceder que nuestro trabajo se vuelva centro de idolatría. ¿Podría ser? Sí, podría ser. Pero también podría ser que nuestro trabajo sea un medio en el cual yo glorifique a Dios por lo que hago. Definitivamente, si yo en ese lugar donde Dios me ha puesto lo ocupo para dar testimonio de una vida piadosa, que lo que Dios me provee a través de ese trabajo yo lo ocupo para bendecir a otros. Si yo en ese lugar doy testimonio de honradez, de prudencia, ese trabajo está siendo de bendición y yo lo estoy ocupando para glorificar a Dios. Todo nuestro día, hermanos, cuando gire alrededor de la persona de Cristo, puede ser para su gloria y para su honra y para su alabanza. Puede un joven que está en el proceso de cortejo, de compromiso con una chica decir, ay, esto se va a volver idolatría. Sí, se puede volver idolatría. Pero ¿puede ser esa relación para glorificar a Dios? Definitivamente que sí. Hermanos, todo lo que gira alrededor de nosotros, toda nuestra vida entera, cuando lo ponemos en Cristo Jesús, puede ser para su gloria y para su honra. ¿Está reinando Jesús? Estoy demostrando con mi vida que Jesús está reinando en mi casa. Hermanos, quizás es tiempo de que derribemos también mucha de la idolatría que aún podemos conservar. Vamos a una tercera evidencia. Y en Jueces capítulo 4 vamos a encontrar una historia muy bonita, pero que nos da también evidencias de que Dios no está reinando sobre su pueblo. En el capítulo 4 de Jueces, versículos del 4 al 9, vamos a encontrar un desorden en la autoridad. Versículo 4 dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y quiero explicar esto antes de seguir. Gloria a Dios, de verdad, por tantas mujeres que han sido de bendición y que Dios las ha utilizado de manera maravillosa para la expansión de su reino. Y gloria a Dios por el ministerio de mujeres. Gloria a Dios por el ministerio de mujeres aquí en nuestra iglesia. Pero el hecho de que una mujer, Débora, sea la que esté gobernando Israel, ¿saben qué es lo que nos dice, hermanos? Que en ese momento no había ningún hombre de testimonio que pudiese ocupar un lugar de autoridad. En el plan de Dios, soberano de Dios, Él ha establecido orden. Me encanta cómo Pablo, enseñando este principio, dice, miren, si aún los ángeles en el cielo tienen orden, así Dios en su creación, en su tierra, Él ha puesto un orden. Gloria a Dios por mujeres como Débora, hermanos, que cuando vio que nadie se ponía de pie y que nadie quería glorificar a Dios, no había nadie. Ella, una mujer de Dios, profetiza, dice la palabra de Dios, es decir, que ella comunicaba el mensaje de Dios, se puso de pie y cumplió con el trabajo que ningún hombre quería hacer y podía hacer. Hay otras mujeres en la Biblia, Hulda, está Ana, las 4 hijas de Felipe. Varias mujeres en la Biblia fueron profetizas, comunicaron el mensaje de Dios. Cuando lo que los hombres tenían que hacer, o por lo menos dirigir, no lo hicieron. Y fíjense que es bien característico. Ustedes se recuerdan cuando antes en la iglesia hacíamos evangelismo, que salíamos en las tardes. Siempre, desde que tengo memoria, el porcentaje era así. 80% eran hermanitas. Y por ahí uno que otro hombre. ¿Es cierto? Estoy inventando, hermanos. Amén. Es la realidad, hermanos. Veamos nuestros cultos de oración. Gloria a Dios por los hombres que vienen, pero ¿y los demás? Y el montón de mujeres. Y esta realidad, hermanos, no es solo aquí en la iglesia. Yo creo que es una realidad en todo nuestro país y quizás en el mundo entero. Cuando, hermanos, cuando no hay hombres que pagan el precio de la autoridad, se van a levantar mujeres. Y gloria a Dios por eso. Pero ese desorden es evidencia de que Jesús no está reinando en casa. ¿Por qué, hermanos, es que
que la responsabilidad de la enseñanza, volvamos al punto 1, recae tanto en las mujeres de nuestra iglesia? Porque los hombres son incapaces de hacerlo. Hermanos, esa es la realidad. Qué tristeza es. Y entonces la mamá es la que le enseña la Biblia, la mamá es la que anima al niño a venir a la iglesia, porque el papá ni quiere venir y viene a dormirse a la iglesia. Eso es desorden. Y ese desorden es evidencia que Cristo no está reinando en casa. Y gloria a Dios, hermanas, por las que a ustedes les ha tocado. Pero qué bonito sería que tuvieran la actitud que tenía esta mujer. Volvamos a la historia, capítulo 4. Vamos a leer de los versículos 4 al 9. Volvamos al 4. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ahí van los pobres hombres que no tuvieron tiempo de estudiar la Biblia y tenían que ir a preguntarle a la mujer. Versículo 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Y Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes. No requiere mucha explicación la historia. Qué bonita la actitud de Débora, pues. O sea, Débora comunica el mensaje de Dios a este hombre y le dice: oye, tú has recibido un llamado de Dios. Tú tienes como hombre una responsabilidad. Dios va a entregar en tus manos el ejército del enemigo. Ve, hazlo. No, yo no. Y la mujer fue, accedió Débora. Pero Dios no le entregó a este hombre la gloria, sino que a una mujer, a otra mujer que estaba ahí. Ella fue la que al final terminó matando al rey enemigo. Cuando este hombre pudo haber dicho: miren, para gloria de Dios, Dios me entregó al enemigo, yo cumplí con la misión que Dios me había encomendado, no lo quiso hacer, hermanos. No quiso pagar el precio, no quiso cumplir. Es esa gran doctrina, voy a decir, que tenemos en este país: que lo haga otro. Eso es especial aquí, ¿verdad? Tiro la basura donde quiera y que lo haga otro, pues otro lo va a levantar. Ocupé algo y lo dejo ahí tirado porque lo va a mover otro. Yo creo que muchas veces sucede esto en nuestras casas y puede suceder en nuestra iglesia. Hemos dejado la responsabilidad de la autoridad. Y cuando hay hombres que no quieren venir a Dios y rendirse a Él, pues Dios no los va a poder ocupar. Veamos ahí de nuevo, vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 21. Vamos a leer del 21 al 24. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan a sus maridos en todo. Les digo, hermanos, me encanta. En 1 Corintios dice que así como Cristo se somete al Padre, la mujer se somete al hombre. Es precioso. Aún en la Trinidad es algo que no podemos entender. Siendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo un solo Dios, el Hijo se sometió al Padre y el Espíritu Santo daba gloria al Hijo. Y en nuestras casas debe de ser así, hermanos. Una evidencia de que Cristo está reinando es que estamos llevando la autoridad como Dios lo manda. Así que hagámonos esa pregunta. Primero, hombres, preguntémonos: ¿estamos siendo nosotros la cabeza que se supone que debemos de ser? ¿Estamos demostrando con nuestra vida, con nuestro conocimiento bíblico también, con nuestro testimonio, que estamos siendo cabeza? ¿O hemos sido tan haraganes, tan pecadores, tan desinteresados, que lo ha tenido que hacer la mujer? Y gloria a Dios por eso, lo repito.
Hermanos, evaluemos eso. Es una realidad, hermanos. Y ánimo, hermanas, síganlo haciendo. Pero Dios quiere, hermanos, que en nuestros hogares estemos demostrando esa autoridad, esa forma que Dios ha determinado para nuestras casas. Hay un lugar honroso para la mujer. No estamos diciendo que la mujer es menos, para nada. En Dios la mujer y el hombre son uno en Cristo. Es la autoridad, es orden lo que Dios ha establecido. Y vámonos a la última evidencia ahí en Jueces. Seguramente pudiésemos encontrar más, pero esta mañana vamos a ver al menos 4. Y la última evidencia ahí en Jueces la vamos a encontrar en el capítulo 17. Hermanos, esta historia que vamos a leer, tan exagerada, que parece hasta, no sé, que si no estuviera en la palabra de Dios diríamos, no puede ser que esto sea real, que esto esté pasando en este lugar. Recordemos que esta era una familia del pueblo de Dios, de Israel. Y miren lo que estaba sucediendo en este lugar, para que veamos la cuarta evidencia. Versículo 1. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Paréntesis, el nombre Micaía significa ¿quién como Jehová? Qué bonito el nombre, ¿verdad? ¿Quién como Jehová? Número 2. El cual le dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. ¿Cómo? Me perdí ahí, hermanos. O sea, resulta que esta señora tenía 1100 siclos de plata que le fueron hurtados y lanzó una maldición sobre ese dinero. La mayoría de comentaristas están de acuerdo de que la actitud de este Micaía no fue de arrepentimiento, fue que le dio miedo la maldición. Pues, mamá, mire, ya no me maldiga, yo tengo el dinero, mira, aquí está. Y la mamá dice: bendito seas de Jehová, hijo mío. Me empiezo a perder, pero sigamos. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. ¿Cómo? Me volví a perder. O sea, le devolvió el dinero, lo bendice a su hijo porque era ladrón, y luego: hijo, es que yo este dinero lo había ocupado para hacerle a Jehová una imagen. No, hermanos, o sea, esto ya está de cabeza. Pues sigamos leyendo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Qué bonito. Y este hombre Micaía tuvo en casa dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Ahora resulta que este hombre que se llama ¿quién como Dios? Su hijo: vení vos vas a ser mi sacerdote. A mí no me importa que Dios haya determinado, tú vas a ser mi sacerdote y vamos a tener estos dioses. Y le hizo su efod. Sigamos. Versículo 6, hermano. Volvemos al meollo del asunto. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero ahí. Error, un levita no podía andar ahí paseando como si nada, ¿verdad? Este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se vendió. Se quedó, dice. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote.
Hermanos, esta historia, si no estuviera en la Biblia y me la contaran en la calle, yo no me la creyera, pues. Si no es que yo la estoy leyendo con mis propios ojos. La cuarta evidencia que Jesús no está reinando en casa, que Dios no está reinando, es que hay un sistema de valores morales y espirituales que está corrompido, corrupto. ¿Se entiende, hermanos? A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. En esta casa de este hombre que lleva el nombre de Dios, hermanos. Este hombre llevaba el nombre de Dios. ¿Quién como Jehová se llamaba? Nosotros nos llamamos cristianos. Estamos llevando el nombre de Cristo en nosotros. Decimos que somos hijos de Dios. Y este hombre en su casa, al hurto se le llama bendición. A la idolatría se le llama adoración. A la desobediencia se le llama bendición. Es decir, todo está de cabeza. Todo está de cabeza, hermanos. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Hermanos, ¿es esto una realidad ahora en nuestra sociedad? ¿Sí o no? El problema, hermanos, es que como hogares cristianos estamos siendo constantemente bombardeados por un sistema moral corrupto, satánico, diabólico. Y escuchamos cosas, no, mire, su hijo no puede hacer eso, mire, no le puede decir eso, no condene, no diga esto, no, eso no le llame pecado, a eso mejor llámele de otra forma, porque eso se escucha muy feo así. Y entonces nosotros, ¿qué? Tenemos que cambiar nuestro sistema de valores. Tenemos que dejar de llamar al pecado como pecado para poder encajar en esta sociedad, hermanos. ¿O debemos de mantenernos fieles a lo que la palabra de Dios ha determinado? Lo que sucedió aquí, hermanos, es que con el pasar del tiempo la gente fue olvidando lo que Dios les había dicho, pues. Imagínense, hasta un propio levita, un servidor de Jehová, se vendió por dinero para servir a la idolatría en este lugar. Hermanos, por cuestiones de tiempo no vamos a ir, pero si usted quiere, lee en su casa el capítulo 19 de Jueces. En su casa lo lee. Es un capítulo atroz. Es horrible lo que sucede en ese capítulo. Una mujer es abusada por un pueblo cuando querían abusar sexualmente de un hombre, un levita, por cierto. Y este hombre, para no tener problemas, les lanza a su concubina. Hermanos, es terrible lo que está sucediendo. La moralidad está pisoteada. El nombre de Dios es pisoteado en este momento ya. La espiral de darle la espalda a Dios y de que Jesús no esté reinando en casa ha llegado a límites inimaginables. ¿No les parece interesante, hermanos, cómo desde la casa, desde las familias, podemos ver la crisis en la cual está la sociedad? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿estamos en nuestras casas no cumpliendo con la responsabilidad de enseñar el temor de Dios? ¿Será que estamos reproduciendo idolatría en nuestra casa? Dándole a otra cosa, a otra persona, a otra actividad el lugar que solo Dios se merece. Número 3, ¿será que estamos desordenados en la autoridad en casa y no estamos respetando el orden que Dios ha establecido? Por descuido o por ignorancia, pero tenemos que revisarlo. Y número 4, ¿será que estamos teniendo en nuestra casa un sistema de moral, de valores espirituales también, que lo hemos dejado corromper? Y hemos olvidado que es la palabra de Dios quien debe de determinarnos lo que es bueno y lo que es malo. Antes de terminar, quisiera leerles un fragmento de un libro. Este libro se llama Discípulos y es de un autor salvadoreño, un pastor, se llama Julio Contreras. Y les voy a leer un fragmento porque me parece precioso. Miren, dice, su nombre completo es Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón dos Sicilias, pero le conocemos solamente como el rey Juan Carlos. Las décadas en el cargo le han ganado el respeto de propios y extraños, y todo indica que pasará a la historia como un buen hombre, un rey de altura desde sus funciones oficiales. Sus títulos nobiliarios le confieren ser
rey de España, de Castilla, de León, de Aragón, de las 2 Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Menorca, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las orientales y occidentales, de las islas y tierra firme del mar Océano, duque de Borgoña, Brabante, Milán, Atenas y Neopatria, conde de Habsburgo, Flandes, el Tirol, el Rosellón y Barcelona, y señor de Vizcaya y Molina. Todos estos son los títulos de este señor, el rey Juan Carlos. Sin embargo, Juan Carlos no gobierna su país. Como cabeza de una monarquía parlamentaria, él es un rey que no reina. Son otros los que verdaderamente ejercen el control del Estado. Ciertamente tiene influencia, prestigio y es una figura muy importante y respetada para los españoles, pero no reina. Un rey debe reinar. Pero en nuestro mundo moderno ese no es siempre el caso. Jesús es el gran rey, de eso no hay duda. Pero a diferencia de las monarquías modernas, su reinado no es de tipo parlamentario. Él no está interesado en otro tipo de reinado que no sea el que su dignidad le asiste, el ser un monarca soberano. Cuando los cristianos no entendemos el concepto correcto de monarquía, corremos el riesgo de hacer de Jesús alguien similar a los reyes de nuestros días. Hermanos, aunque con nuestra boca confesemos a Jesús como rey, si en nuestros hogares y si con nuestras acciones no estamos demostrando que Jesús está reinando, que Él es el soberano, que le tememos, porque al rey se le teme, hermanos, y se le respeta, vamos a estar reproduciendo a este hombre, pues. Imagínense tantos títulos y no tiene poder alguno, solo respeto y se le escucha y todo, pero es un rey que no reina. En Jueces, el rey soberano y creador había sido puesto a un lado por su pueblo, y por eso la sociedad estaba en crisis, porque la familia estaba en crisis. ¿Les parece, hermanos, si terminamos este tiempo clamándole a Dios que reine en nuestras casas, que reine en nuestras familias, que sus principios sean los que nos gobiernen y que demos evidencias que Él es nuestro Rey soberano, nadie más?